Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de R. En esta ocasión vamos a hablar de la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Esta es una prueba alternativa a la TD Student para muestras dependientes o relacionadas. Los requisitos para usar esta prueba es tener dos muestras dependientes. Además, el nivel de la variable medida debe de ser al menos ordinal. En realidad esta prueba es muy buena con niveles de medición de intervalo de razón. Sin embargo, también puede utilizarse con alguna variable medida en un nivel ordinal. Hay otras pruebas que podrían ser quizá más adecuadas para este último caso. Sin embargo, con el afán de simplificar el análisis que estamos haciendo y no incluir tantísimas pruebas, vamos a entenderlo de esta manera en este video. Adicionalmente, cuando no se cumple el supuesto de normalidad, para utilizar la TD-Student para muestras dependientes, podemos utilizar la prueba de Wilcoxon. Todo esto lo podemos sintetizar en el diagrama de flujo que observamos a la derecha. Aquí decimos qué prueba debo utilizar con dos muestras dependientes. Entonces nos podemos preguntar qué nivel de medición tiene la variable medida. Si el nivel es ordinal, directamente pasamos a usar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y terminaría nuestro ejercicio. En el caso de que el nivel de medición de la variable medida sea numérico, tendríamos que preguntarnos, ¿la población de diferencias de la que proviene la muestra de diferencias es normal? Entonces puede suceder que no. Y si no es así, tendríamos que preguntarnos nuevamente, ¿las muestras de diferencias tienen tamaño mayor que 30? Entonces, en el caso de que no tengan tamaño mayor que 30, es otra situación por la cual utilizaríamos la prueba de rangos con signo y llegaríamos al final de nuestro ejercicio. Todos los demás casos nos llevarían a usar una prueba TD-Student para muestras dependientes. Las hipótesis que va a poner a prueba esta prueba de Wilcoxon son las siguientes. Para una hipótesis de dos colas, tendríamos como hipótesis nula que la mediana de una población o de la primera medición va a ser igual a la mediana de la segunda. En este caso, bueno, estamos comparando, al igual que con la prueba TD-Student, dos momentos, por ejemplo, de una evaluación. Como el ejemplo que poníamos en ese video, supongamos que tenemos los niveles de glucosa antes y después de tomar un medicamento. Bueno, serían esta medición antes de y esta después de. Como hipótesis alternativa, tendríamos, por ejemplo, que la mediana de la primera medición o de la primera población sería diferente de la segunda. Ahora, para una prueba de una cola hay dos opciones. La primera sería que la hipótesis nula afirme que la mediana de la población 1 es menor o igual que la mediana de la población 2. Y como hipótesis alternativa, que la mediana de la población 1 es mayor que la mediana de la población 2. Y en el caso alterno tendríamos una hipótesis nula que afirme que la mediana de la población 1 es mayor o igual que la de la población 2 y como hipótesis alternativa que la mediana de la población 1 es menor que la mediana de la población 2. Aquí hay que recordar que la hipótesis de una cola se selecciona cuando tenemos indicios para pensar que en las poblaciones que estamos evaluando la diferencia va a tomar un sentido determinado. Es decir, por ejemplo, si creemos que las mediciones después de tomar el medicamento van a ser un nivel de glucosa menor antes de tomar el medicamento, deberíamos de optar por esta opción de aquí, en la que claramente la hipótesis alterna afirma que la medición después de va a ser menor que la medición antes de el medicamento en nuestro ejemplo. Finalmente, para tomar la decisión, si el p-valor es menor que el nivel de alfa que hayamos definido, que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. Caso contrario, tendríamos que tomar la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Vamos a pasar a RStudio para ver cómo podríamos llevar a cabo esta prueba. Para llevar a cabo la prueba de Wilcoxon, en primer lugar cargaremos los paquetes que vamos a utilizar. El primero es readXL, que lo usaremos para la función read-excel. Después utilizaremos stats. En este se incluyen las pruebas wilcox.test y shapiro.test, que utilizaremos también. Y finalmente dplyr para la función filter que hemos estado utilizando en los últimos videos. Primero cargaremos nuestra base de datos, que es un archivo de Excel. Ya lo hemos estudiado en videos anteriores. Es esta que observamos aquí. Y después vamos a realizar pruebas de normalidad para saber si debemos de optar por una prueba T o por el contrario por una prueba de Wilcoxon. Entonces vamos a comparar en este caso los niveles de presión al final del semestre y a la mitad del semestre en una muestra de personas que estudian psicología.
Entonces se trata de muestras relacionadas. Son la misma persona, les estamos midiendo la depresión a la mitad del semestre y después al final. Entonces claramente tenemos que ver si la muestra de diferencias, como explicamos en mayor detalle en el video de TD Student para muestras dependientes, debemos de corroborar si esta muestra proviene de una población de diferencias que se distribuye de forma normal. Entonces primero vamos a tomar una muestra de personas de psicología de nuestra base de datos original. Para ello usamos en estos símbolos que ya hemos explicado la función filter. Pedimos que licenciatura sea igual a psicología y entonces obtenemos un nuevo data frame que contiene únicamente las 28 personas que estudian psicología. Entonces ahora vamos a hacer nuestra muestra de diferencias. Entonces al vector que contiene los datos o las puntuaciones de la depresión a la mitad del semestre de esta base de personas de psicología, les vamos a restar las puntuaciones de depresión al final. Aquí podemos intuir, o vamos a suponer, mejor dicho, que no tenemos alguna razón teórica o algún dato para pensar que el nivel de depresión sea diferente a la mitad y al final del semestre. Entonces, eso nos va a llevar más adelante a realizar una prueba de hipótesis de una cola. Entonces, obtenemos simplemente esto. Si ejecutamos, pues podemos ver que aquí están las puntuaciones de depresión a la mitad del semestre y entonces les vamos a restar las puntuaciones al final. Por ejemplo, la primera persona tuvo 35 de puntuación a la mitad del semestre y 38 después, entonces eso nos daría menos 3. Vamos a crear la muestra ahora sí ya de diferencias, restando estas puntuaciones. Vamos a ejecutar el vector de muestra diferencias para que veamos los datos. Entonces precisamente aquí observamos 35 menos 38 son menos 3. Luego en la segunda persona tenemos una puntuación de 21, después una de 28. Al restar las 21 menos 28 nos da menos 7 y así sucesivamente. Vamos a aplicar la prueba de normalidad, en este caso de Shapiro-Wilk, porque tenemos una muestra de diferencias con 28 datos. Entonces, como los datos o los elementos son menos de 50, debemos de optar por la prueba de Shapiro-Wilk. Entonces, le pasamos como vector la muestra de diferencias. Recordemos que una prueba de normalidad tiene como hipótesis nula que la población de la que hemos extraído esta muestra se distribuye de forma normal. En este caso sería una población de diferencias. El resultado que obtenemos en nuestra prueba de normalidad Shapiro-Wilk es particularmente un p-valor de 0.003. Este valor es menor que un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, tenemos que rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, de manera que eso nos hace pensar que la población de la que se extrajo esta muestra no se distribuye de forma normal. Entonces, como no se cumple el supuesto de normalidad, no podemos utilizar la prueba TD Student y entonces optamos por ejecutar una prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Aquí no lo mencioné, pero los datos que tenemos son de intervalo. Entonces, recordemos que aquí las puntuaciones supusimos en videos anteriores que las obtuvimos con escalas. Entonces, esas puntuaciones de las escalas podemos pensar que están en un nivel numérico, en particular de intervalo. Esa fue la razón por la cual no optamos directamente por usar la prueba de Wilcoxon. Si nuestra variable hubiera estado medida en un nivel ordinal, no hubiéramos necesitado realizar la prueba de normalidad y directamente podríamos haber decidido usar la prueba de Wilcoxon. Entonces, para usar esta prueba vamos a usar la función wilcox.test y entonces pasamos los siguientes argumentos. X igual a, y aquí colocamos el vector que contiene los datos de la primera medición, es decir, la depresión a la mitad del semestre. Y bueno, aquí colocamos obviamente que está en el data frame psicología, signo de pesos, e indicamos que es la columna o el vector depresión-medio. Coma, colocamos el argumento y igual a, y pasamos el vector de la siguiente muestra, que sería la depresión al final, en estudiantes de psicología también. Coma, alternative igual a. En este caso, como supusimos que no hay razones para pensar que, bueno, la población, en este caso de puntuaciones de depresión a la mitad del semestre y la población de puntuaciones de depresión al final vayan a diferir de alguna manera en concreto, es decir, que alguna de las puntuaciones vaya a ser mayor o menor que la otra, vamos a optar entonces por una prueba de dos colas. Entonces escribimos entre comillas two.sided.
Ya sabemos que si quisiéramos una prueba en la que asumimos que la diferencia de nuestras poblaciones va a ser menor que cero, es decir, que las mediciones, en este caso, las segundas mediciones, serían mayores, tendremos que escribir aquí less, de esta manera. O la otra prueba de una cola sería greater, que implicaría que estas puntuaciones de aquí son mayores. Entonces al restarlas, en promedio obtendríamos una puntuación mayor que cero. Pues sería greater than zero, ¿no? O mayor que cero. Entonces vamos a volver nosotros a la prueba de dos colas. Después colocamos una coma y nuestro último argumento, que sería paired. En este caso colocamos una T de true, porque si queremos muestras pareadas o relacionadas o dependientes. Entonces ejecutamos nuestra prueba y obtenemos aquí, bueno, nuestra prueba. En particular el dato que nos importa es el p-valor, en este caso es de 0.2577. Vamos a corregir aquí el dato porque lo habíamos colocado mal. Entonces tenemos un p-valor de 0.2577 que es claramente mayor que 0.05 y eso nos lleva a que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, de hecho, aquí también nos da cuál es la hipótesis alternativa. Nos vuelve a lanzar, al igual que en el video de prueba de Mann-Whitney, un mensaje de advertencia que tiene que ver nuevamente con algunos empates que no explicaremos en este curso introductorio, pero que de momento podemos soslayar. Entonces, esta es la forma de llevar a cabo una prueba de Wilcoxon. Vamos a dejar el video aquí, nos vemos en los siguientes.